Dicen que cada persona vive experiencias únicas, irrepetibles. Y la verdad es que eso me pasó a mí cuando vine a conocer el reino de Dios. Yo solía ser una persona que no creía en Dios. De hecho, tenía la palabra Dios prohibida en mi vocabulario. Solo creía en ecuaciones, en matemáticas, en lo que la ciencia decía. Y la verdad es que un día algo cambia en mí y me doy cuenta de que la ciencia no lo es todo, de que uno en esas cosas no va a encontrar la esperanza que uno tanto está buscando. Hola, mi nombre es Arturo Díaz y en este momento tengo 34 años. Quiero compartirte cómo fue que yo me transformé de una persona no creyente a una persona que empezó a creer con todo su corazón y que todos los días se esfuerza en ser mejor en el reino de Dios. Todo comienza por allá en el 2008. Estaba yo en la universidad en la ciudad donde nací, en Neiva. Yo la verdad estaba pasando por momentos críticos porque tenía como una falta de identidad, digámoslo de esa forma. Tenía, pues estaba en ese momento cumpliendo mis 18 años. Yo, si no, en 2008 estaba cumpliendo ya mis 20, disculpen. Estaba cumpliendo mis 20 años y la verdad me encontraba en ese momento donde decía yo qué voy a hacer con mi futuro. Estaba en la universidad, sí, yo era un hombre de valores, era un hombre de principios, lo soy aún. Pero pues me di cuenta en aquel entonces que para triunfar en este mundo se necesitaba dejar esos principios, abandonar toda regla o toda norma de comportamiento y hacer lo que sea por alcanzar el éxito. En ese momento me di cuenta que muchas personas exitosas eran mentirosas, les gustaba engañar a la gente, eran personas que se aprovechaban de la ignorancia de otros. Y la verdad es que nunca he querido eso, nunca he querido aprovecharme de otros, nunca he querido mentir para tener las cosas, para tener el éxito en lo que quiera que yo me proponga. Así que me encuentro en un punto donde no hay salida o no la veo. Entonces es ahí cuando decido que yo no quepo en este mundo. O sea, un hombre que se ha esforzado tanto por vivir conforme a principios y valores que al final le toca renunciar a ellos para poder tener éxito en la vida profesional, la verdad que eso no es para mí. Y yo dije, no, yo me pierdo de esto, yo mejor me voy, yo mejor me corto las venas. Y la verdad estaba en un proceso de depresión tan grande porque hasta mal en la universidad me estaba yendo. Las personas que decían que eran mis amigos, la verdad se estaban apartando. Y es ahí cuando pues todo eso se acumula. Todo eso se acumula y empieza a venir en mí una depresión tan fuerte, una tristeza tan profunda, que la verdad o sea, no creo que la haya vuelto a sentir desde aquel entonces. El hecho es que tomo la decisión de suicidarme, de cortarme las venas. Un día simplemente lo planeo todo, planeo el día, la hora, planeo cómo va a ser. ¿M? Porque uno, pues, yo tenía en cuenta muchas cosas, como por ejemplo que si me alcanzaban a encontrar, que en dónde lo iba a hacer, que qué iba a pasar después de que me encontraran, cosas así. Empecé a planificarlas y cuando se llega el momento, el día, recuerdo muy bien, fue hace ya bastante. Recuerdo que estaba yo en la casa solo, 11:45 más o menos de la mañana. Estaba yo solo en casa y pues procedo, ¿no? Cojo el cuchillo, preparo el sitio, dónde va a ser, eh, cómo, cómo voy hasta eso, cómo voy a caer, o si me acuesto en el piso, qué hago, ¿sí? Todo eso lo estaba planeando yo y llega un momento en que siento que algo pasa en mi mente, es como un pensamiento rápido que me dijo, no lo hagas. O sea, yo estaba
en un cúmulo de emociones negativas enorme: depresión, tristeza, frustración, soledad. Y llega en un momento rápido, menos de un segundo, una voz que llega, un pensamiento que me dice: no lo hagas. Y yo digo, bueno, ¿y qué es este pensamiento? Yo era ateo. Yo no creía en Dios, yo creía en la ciencia, yo creía en, en todo menos en lo divino, en lo espiritual. No, yo nada espiritual, nada. Somos ciencia, es energía, nada. Pero algo en mí llega y me dice, llega y reconoce que esa voz no proviene de mi ser, que esa voz proviene de algo más, algo que está fuera de mí y que quiere el bienestar para mí. Entonces, pues tenía tanto cúmulo y no podía meditar en eso, que recuerdo muy bien que me voy a dormir. Me recuesto en mi cama y me levanto y no sé, o sea, algo que pasó. Empecé a reconocer que ese pensamiento que tuve, que esa voz que me habló, era Dios. No sé, algo en mí lo reconoció. O sea, no me explique Arturo cómo le habló, no, me habló como un pensamiento, rápido. ¿Cómo supo que era Dios? No tengo ni idea. Pero algo en mí reconoció que era Dios. Simplemente fue eso. Cuando reconozco que esa voz es Dios, empiezo a tener esperanza. Algo en mí, una chispa, una pequeña chispa de esperanza. Y pregunto, o sea, yo le pregunto a Dios, bueno, ¿qué sigue? Yo me iba a cortar las venas, yo me iba a suicidar, ya no tengo nada por qué luchar. ¿Qué sigue? Le decía yo a Dios. Entonces, Dios me dice, no te preocupes, que si hay esperanza para ti, que yo te voy a enseñar cómo actuar correctamente, yo te voy a enseñar a triunfar en la vida, yo te voy a enseñar a no dejarte gobernar por emociones negativas, yo te voy a enseñar a actuar de manera justa y a enseñarme cómo la justicia me va a recompensar. Entonces, él empieza un proceso conmigo, porque es que yo era ateo, y un ateo pues que se basa en ciencia, pues digamos que le es difícil creer. Entonces él empieza un proceso conmigo, un proceso que me lleva a cambiar muchas creencias, me lleva a tomar posiciones diferentes, que me lleva a ver todo desde una perspectiva diferente. Y llega un punto, pues la verdad que en todo este tiempo yo no me pegaba a la Biblia, no, todavía no. La Biblia, la verdad, yo la veía como algo aparte. Era para mí algo fastidioso en aquel entonces, porque me acuerdo mucho que me regalaron una vez un Evangelio de Juan, pero yo lo deseché. Y estaba en este proceso. Pero llega un tiempo, 6 años después de que pues me sucede lo que me sucede, de que ese pensamiento que yo reconocí que era Dios, me habló. 6 años después es que yo empiezo a leer la Biblia. 6 años después es que pues la verdad es que todo sucedió de forma pues de voluntad divina. Estaba yo en una tienda de una amiga, ella vendía cositas cristianas, detalles y todo eso. Veo esa Biblia, un color azul hermoso, un azul rey, que Dios sabe que me fascina el azul. Y yo digo, quiero esa Biblia. ¿Cuánto cuesta? Y de Dios tenía el dinero justamente en ese momento. Pum, la compro. Y pues yo ya feliz con mi Biblia, el color que me gusta. Yo digo, bueno, ¿y cómo empiezo? Porque hasta el sol de hoy, bueno, de aquel entonces, leer la Biblia era prohibido para mí. Pues yo lo veía como prohibido para mí, yo me lo prohibí a mí mismo, porque yo decía, no entiendo esa vaina. Cuando Dios viene y me dice, bueno, ok, tradicionalmente se ha enseñado, o sea, la mayoría de congregaciones que yo veo enseñan que hay que leerla desde el Evangelio de Juan. Eso me decían cada. A mí Dios me dijo, léela en orden, no desde Génesis, no, desde Mateo. Empecé Mateo, Marcos, Lucas. Cuando llego a Juan, yo ya entiendo muchas cosas.
Y lo que dice Juan, yo ya lo capto. Juan capítulo 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todo eso yo lo empiezo a captar. Sí, y lo empiezo a recibir en el espíritu porque llevaba 6 años de un entrenamiento en donde me estaba abriendo a cosas nuevas. Entonces cuando llego aquí a la Biblia, ya estoy abierto y empiezo a asumir todo y asimilar. Entonces empiezo el plan de un año, leerme la Biblia en un año y juiciosito, pa, pa, pa. Mucha gente me dice que no se ha leído la Biblia, no se ha terminado de leer la Biblia, porque se quedan rumiando un pasaje una y otra vez. O sea, rumiando significa lo repasa y lo repasa y lo contrarrepasa. No, a mí Dios me dijo un día, tienes que leerte toda la Biblia, porque la Biblia es el manual. Me sacó esta analogía. Me dijo, cuando un soldado va a ir a la guerra, lo primero que tiene que saber es manejar el arma. Y para saber manejar el arma hay que leerse el manual. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un manual. Es el manual de un arma que se va a usar en la batalla. Entonces, léete el manual completo, ¿sí? Con disciplina se logra hacer en un año. Yo me leo la Biblia en un año, cosa que en un año empiezo a tener batallas, no contra otros y cosas en el exterior, no, contra mí mismo, cosas que vienen en mí mismo. Y empiezo a batallar, y empiezo a tener sustento, y ese sustento se va volviendo fuerte, más fuerte, más fuerte, una roca en mi manera de vivir. Y entonces, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que la Biblia, perdón, el reino de Dios no es lo que me habían estado mostrando hasta aquel entonces. No sé, ¿qué había visto yo hasta aquel entonces en el reino de Dios? Doctrina, tradiciones, costumbres, paradigmas. Pero resulta y pasa que como yo estoy conociendo el reino de Dios, yo no veo nada de eso. Me doy cuenta que el reino de Dios es amor, justicia y poder. Y ya una vez que me empiezo a dar cuenta de eso, empiezo a profundizar más, empiezo a inquirir más, empiezo a cuestionar muchas cosas que tradicionalmente se enseñan, como el hecho de que qué es la iglesia, como el hecho de que por qué nos hacemos llamar cristianos. O sea, yo me leí toda la Biblia y en ninguna parte decía que Dios me llame a mí cristiano. Le empecé a, le empecé a restar precio, valor a esa palabra cristiano. No me gusta que me llamen cristiano, la verdad. Porque si Dios no me llama cristiano, ¿como por qué me voy a llamar a mí mismo? Digo yo. Es mi pensar. No, así como dice el apóstol Pablo Portela, no haga de esto una doctrina. Soy yo. No me gusta que me llamen cristiano porque no soy cristiano, soy un hijo de Dios. Cuando conozco al Padre, cuando conozco a Cristo, se transforman muchas creencias. Como les dije, empecé a cuestionar muchas cosas que la iglesia hacía. Mucha gente decía, no, vamos al templo, pero es que, o sea, la palabra dice que el templo soy yo, así que voy al templo. Vamos a la iglesia, pero es que la iglesia es el conglomerado de las personas que hacen parte del reino de Dios. La iglesia no es un lugar, el templo no es un lugar. Entonces empecé a cuestionar y perdí amigos, perdí amistades, me alejé de personas. Muchos me criticaban, muchos se burlaban por las cosas que yo cuestionaba. Y pues a ellos les gustaban sus tradiciones, sus costumbres, su doctrina, cosa que a mí no. Al principio fue algo complejo. Tengo amigos, claro, tengo amigos, tengo personas con las que me hablo. Ellos pues tienen su forma de pensar y lo bonito es que respetan la mía. Sin embargo, ellos tienen claro quién soy yo, lo que yo pienso. Ellos a mí pues no creo que la gente, las que me conocen de verdad, me tilden a mí como un cristiano más.
Cuando conozco el reino me enamoro tanto que, carajo, yo empiezo a estudiar a profundidad, y cuando en esta parte no me dan lo suficiente, voy y lo busco a otra parte. Y si esa parte no me dan lo suficiente, voy y lo busco a otra parte. Es más, un pastor un día me dijo, Arturo, si usted sigue con esa actitud, no va a haber congregación suficiente para usted. Y pues la verdad, yo creo que eso está pasando hoy en día. He pasado por congregaciones, he tenido pastores y la verdad, yo sé que cada uno ha puesto su granito de arena en mi crecimiento, pero llega un punto donde digo, no sé, ya, aquí no puedo obtener más, necesito más, quiero más. Oh, tengo hambre de más. Y entonces cada día empecé en una congregación, luego pues una congregación cristiana, misionera, evangélica, normal, normal. Eh, Luego pasé a una congregación profética, apostólica. ¡Wow! O sea, esa vaina me sacó de mucha tradición, mucha religión que se me había enseñado. Y empiezo a atender el reino de otra forma, y entonces empiezo a aprender que el reino es poder, es gobierno, no un montón de abstinencias, no, o sea, siempre le enseñan a la gente que el reino de Dios son abstinencias, no haga, no vea, no diga, no, el reino de Dios es poder y es gobierno. O sea, no está prohibido tomar. La cuestión es, ¿el licor te gobierna o tú gobiernas el licor? ¿Mm? Esa es la cuestión. Que ellos, que ellos se conviertan a ti, pero tú no a ellos. ¿Mm? Y no está hablando simplemente de personas, no. Está hablando en el ámbito espiritual. ¿Sí? El ámbito espiritual, no la dimensión espiritual, no. El ámbito del espíritu tiene muchas dimensiones. ¿Sí? El ámbito terrenal y el ámbito espiritual. En fin, anotación por ahí. Eh, Vamos a un punto en el que yo empiezo a aprender y aprender, a aprender. Esto, que el reino no es abstinencia, sino gobierno. Luego es un crecimiento constante, 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 y yo voy aprendiendo más y me voy enamorando más del reino. Llegan desafíos porque es que créeme que cuando el infierno ve que tú estás creciendo, te las va a poner. A ellos, al infierno no le gusta que tú crezcas, al infierno le gusta que tú te quedes cómodo, que tú te quedes ahí, en lo mismo de siempre, con memoria de pez, ¿sí? Eso de que voy allá, ay, no me acuerdo que estuve acá, vengo acá, ay, no me acuerdo que estuve allá. Sí, eso es memoria de pez. Y a mucha gente le pasa, la verdad, andan así. Y no avanzan, y siempre es el círculo vicioso, y es un ciclo ahí interminable que, como, como dicen los expertos en economía, la carrera de la rata, siempre, así, no sé, siempre moviéndose en la misma ruedita y no van para ninguna parte. Eso a mí no me gustaba, y la verdad es que yo veo que la mayoría de la iglesia, yo digo que un 90% de la iglesia está así, no van para ninguna parte. Siempre saben lo mismo. Salvación, salvación, misericordia, amor, salvación. Venga, ¿saben qué es la salvación? Imagínense que ustedes van a entrar a un super evento, a un partido, a un concierto, ¿sí? Y resulta y pasa que ese boleto para ir al concierto tiene un precio de millones. Pero resulta y pasa que llega alguien llamado Jesucristo y les compra la entrada a ese concierto. ¿Listo? O sea, ustedes no pagaron. Ya alguien pagó la entrada a ese concierto. Eso es la salvación es la entrada al reino de Dios. Es simplemente eso. ¿Cuál fue el mandamiento que dejó Jesucristo? El más importante. Digo, busca el reino de Dios. Ten por primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. En la Biblia en inglés dice, ten por primero el reino de Dios y su rectitud, que lo demás también vendrá.
¿Qué es lo demás? Misericordia, salvación, agradar a Dios, ¿sí? Es buscar el reino, tener por primero el reino de Dios y su justicia, no primero agradar a Dios, no. Yo no estoy en el reino para agradar a Dios, yo estoy en el reino porque me gusta el reino. A mí no me interesa agradar a nadie. Cuando yo me paro frente a un semáforo en rojo y no voy a cruzar la calle, yo no cruzo la calle para agradar a Dios, no, yo no cruzo la calle porque sé que es justo y hay orden en eso. O sea, el reino no es un montón de costumbres que se pasan de generación en generación, sino que es un entendimiento. Es vivir fundamentado en la revelación de Jesucristo y no en el conocimiento del Evangelio. Sí, es bueno saber que, pues, sí, Jesús estuvo acá en la tierra, habló cosas, enseñó el reino, sí, pero el fundamento de mi fe no es ese. El fundamento de mi fe está en la revelación de Cristo, en que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, ha vencido y ha desatado los sellos. Y luego dice, a Él sea el poder, a Él sea la honra, a Él sea la riqueza, a Él sea la bendición, la gloria, a Él sea la fuerza. El séptimo sello que no me acuerdo cuál es. En fin, son a Cristo, son al león de la tribu de Judá. Y si son a Él, son a Cristo, y Cristo me habita, quiere decir que lo que es para Cristo también es para mí. Lo que es Cristo soy yo. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy un seguidor. Yo soy un hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Así es como Él me ve. Él no me ve a mí como un pecador, no. Él me ve como alguien hecho a su imagen y semejanza, con poder para gobernar. Entonces, como Él me ve de esa forma, yo como me debo ver a mí mismo. Si yo soy el hijo de Dios, ¿quién soy yo? Si un león, si un cachorro de león es león porque es hijo de un león, yo que soy hijo de Dios, ¿qué soy? Dios me dice, tú eres un Dios en la tierra que está viviendo propósito día a día. Eso Él me lo enseña. Eso Él me lo muestra. Esto es el reino. Esto es el reino. El reino es poder, autoridad, amor, justicia. La más alta que yo he podido conocer. Créeme, no he conocido mejor justicia que la del reino. Dios me dijo un día, Arturo, ¿tú quieres andar respetando todas las leyes que existen en el mundo? Las que han sido creadas por el hombre también. Ok, busca el reino de Dios y su justicia. Porque si tú andas conforme a la justicia del reino, que no es la ley, ojo, andar en la justicia del reino significa andar conforme a la ley. Hay muchas cosas en la ley que no son justas. La ley no siempre es manifestación de justicia. Si yo ando conforme a la justicia del reino, voy a andar conforme a la justicia del mundo entero. Porque la justicia del mundo entero se basa en la palabra de Dios. Se basa en la justicia del reino. Ahora, ¿por qué la ley no siempre es manifestación de justicia? Porque, por ejemplo, la ley dice que una mujer adúltera debe morir apedreada. Sin embargo, si uno es justo y actúa desde el amor, dice, si yo amo a esa mujer adúltera, ¿como por qué le voy a hacer daño? No, es que ojo por ojo, diente por diente. Venga, si yo amo a mi prójimo, como dice el mandamiento, ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, ¿como por qué le voy a hacer daño? No, es que la ley lo dice. Venga, ¿es justo? La Biblia, Jesucristo dijo, ama a tu enemigo. Ámalo. Ama a tu enemigo de aquel que te quiere hacer daño. Y yo me preguntaba un día, venga, ¿yo cuántos enemigos tengo? Solamente uno. Y ese enemigo se llama Lucifer. Pregunta, oiga, Dios me hizo esta pregunta. Arturo, ¿tú amas a Lucifer?
o lo desprecias. Cuando Dios me habla de eso, yo empiezo a pedirle perdón al diablo por todas las veces que lo desprecié, por todas las veces que le hablé con odio y con desprecio, con rencor, con ira. Porque es que, a ver, pobrecito el diablo, o sea, Lucifer es el príncipe de las tinieblas, es el padre de la mentira. ¿Por qué? Porque no sabe hacer otra cosa. Esa es su naturaleza, la mentira, el desprecio, el odio, los celos. ¿Sí? O sea, él en el principio o sea, Dios crea a los ángeles, Dios crea a los ángeles y los crea con voluntad propia y aparta un lugar al que llama tinieblas. Y le dice a los ángeles, oiga, venga, todo lo que... Me acuerdo mucho de la película del Rey León cada vez que hablo de esta situación. Porque es que Mufasa le dice a Simba, todo lo que toca la luz del sol es mi reino. Y Simba ve un lugar que está en las sombras y le pregunta a Mufasa, al papá. Y ese lugar en las sombras le pregunta Simba a Mufasa. Y Mufasa, el rey, el papá, le contesta, nunca te acerques a ese lugar de las sombras. Jamás. Fue algo parecido a lo que Dios le dijo a los ángeles. Todo lo que toca la luz es mi reino, pero no se acerquen a las tinieblas. ¿Qué pasó? Lucifer, bueno, en aquel entonces, unos dicen que se llamaba Samael, otros Lucero. No he tenido claro esa parte. En fin, Lucero, o Samael, como quieras llamarlo, pues era el ángel que más sabía en los cielos. Él se muestra curioso, porque hay en las tinieblas, y se va a las tinieblas. Ella encuentra cosas muy atractivas para él, y empieza a enseñar esto a otros ángeles. Y entonces, claro, dentro de las cosas en las tinieblas está la codicia. Y por eso es que él anhela ser superior a Dios. También están los celos. También está, pues, la rebeldía. Todo eso está en las tinieblas. Y lo empieza a comunicar a otros ángeles. Y pues ya tiene su conglomerado. Dios, obviamente, a Dios no le sorprende esto. ¿Por qué? Porque es que Dios habita, cuando Dios crea seres con voluntad, Él tiene que crear algo llamado posibilidad. Si esta persona tiene voluntad, existe la posibilidad de que vaya contra mi voluntad. Entonces, ¿qué hago yo en el caso de que esta persona vaya con libre albedrío, con voluntad propia, vaya en contra de mi voluntad? Pues yo tengo que prepararme para actuar de la forma correcta. Dios ya tenía un plan, obviamente. Él habita en cada posibilidad. Él sabe cuántas decisiones se van a presentar frente a nosotros y sabe qué es lo que puede suceder si nosotros escogemos A, B, C, D, E. Él sabe. El hecho es que cuando Lucero escoge esto y pues Dios le dice, no, ven, tú no tienes cabida en mí. O sea, en lo que yo quiero, tú no cabes. La vaina es que, pues obviamente, pues todo el mundo sabe esta historia, Dios lo desecha. O sea, en el reino no hubo pelea. O sea, como la mayoría lo quiere hacer ver, que pelearon con espadas de luz y que se dieron duros. No. Simplemente Dios se da cuenta de lo que estaba haciendo Lucero. O sea, Dios lo ve, lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Y le dice, ven, no, tú no cabes aquí. Lo siento, te vas. Y lo echó, así, y a todos su séquito de seguidores ahí. Los echó. Sin pelea, sin violencia, no, nada. Simplemente se fue. ¿Por qué no lo exterminó? Porque pues no sería justo. No es justo que alguien que actúe en contra de la voluntad de Dios sea exterminado. Cuando Dios mismo fue el que le dio la oportunidad de elegir qué hacer. Por eso no lo exterminó, por eso él vive hasta hoy. O sea, Lucero, Lucifer, todavía anda por ahí revoloteando, mariposeando.
La cuestión es que pues se queda una vacante, ¿no? Y pues, ¿quién va? O sea, Lucero, ¿qué era lo que hacía? Era prácticamente gobernar la creación. Era el que administraba la creación. Y pues era el que recibía las revelaciones directamente del Padre. Cuando la humanidad toma ese lugar, a Lucero le dan celos, porque eso lo condució en las tinieblas, los celos. Y por eso es que él es el mayor enemigo de la humanidad, porque él nos envidia, él quiere lo que nosotros tenemos. Por eso él siembra en nosotros pensamientos negativos. Por eso él nos conduce a la religión. La religión viene de las tinieblas. Por eso él nos incita a juzgar las cosas. Jesucristo nos dijo, no juzguen, no juzguen, porque con la misma medida que ustedes juzgan van a ser juzgados. ¿Y en base a qué juzga la humanidad? En base a un conocimiento prohibido, el conocimiento del bien y del mal. Ese conocimiento proviene de las tinieblas. Ese conocimiento lo adquirió el hombre cuando desobedeció a Dios y que le dijo, no coma de ese fruto, que es el fruto del conocimiento del bien y del mal. No coma de ahí, porque se va a morir. Sí, se muere. Porque el fruto del bien y del mal, no, venga, nosotros no nacimos para conocer el bien y el mal, para saber qué es malo, qué es bueno. No, es que si me produjo tristeza es malo, y si me produce alegría es bueno. ¿Quién dijo? Eso no sucede así, Dios no ve las cosas así. Perdón, mucha alegría le produjo a Jesucristo ser clavado, como para que sea bueno, que de hecho, el que Jesucristo haya sido clavado en la cruz o en el madero, no sé, ¿es bueno o es malo? ¿O es simplemente algo que debió ocurrir por el bienestar de la humanidad? ¿Lo que te produce tristeza es malo o es bueno? ¿O es simplemente algo que debe suceder para tu bienestar y para tu crecimiento? Venga, esto está fresco. Dios me lo enseñó hace poco. ¿Acaso importa? ¿Por qué no simplemente vemos las cosas como lo que sucede? Que es como debemos verlas. Simplemente suceden y ya, son experiencias que hay que pasar. Mucha gente ve la enfermedad como algo malo. Sí, pero a veces Dios lo permite. Yo sé que muchos se me irán en contra, pero la verdad es esa. Gracias a tiempos en donde yo he pasado con malestares, no digamos enfermedades grandes, que el cáncer, que el SIDA, no, pequeñas cosas, malestares. Gracias a pequeños malestares que yo he tenido, he crecido y he aprendido muchas cosas. Gracias a experiencias dolorosas, yo he aprendido y eso me ha permitido crecer. ¿Y a ti? Yo estoy seguro que también. Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a seguir encadenado al tiempo y el espacio? Porque si resulta que tú eres antes del tiempo y el espacio. Dios me dijo un día, no te apegues a las cosas que pasaron ayer. Hay una frase muy famosa que dice, esto también pasará. Y esa frase tú la encuentras en la Biblia. Obviamente, pues Jesucristo dice, cada día tiene su propio afán. ¿Por qué? El pasado es pasado. Dios me dice a mí todos los días, lo que pasó ayer y no volverá a pasar. Jamás. Ay, pero fueron momentos felices. Jamás. Pero fueron momentos de mucha alegría. Jamás van a volver a ocurrir. Así que no te pegues a ellos. No busques la manera de quererlos repetir. No van a pasar. Cada día tiene su propio afán. El afán de hoy es el afán de hoy. El afán de ayer fue el afán de ayer. El afán de hace 3 años fue el afán de hace 3 años. No es el afán de hoy. Enfócate en vivir en este momento. El eterno presente. Que es ahí donde habita Dios. Por eso él se llama el yo soy. Yo soy presente. Ahora. A Dios no le interesa lo que te pasó hace meses o hace años, no. A Dios le interesa lo que te está pasando ahora. Y la decisión que debes tomar ahora. Ese es el afán de Dios ahora. ¿Qué decisión vas a tomar ahora?
¿Cómo te vas a comportar ahora? ¿Cómo vas a responder a la circunstancia que estás viviendo ahora? ¿No sabes qué hacer? Él tiene la respuesta. Si de pronto no tienes muy entrenado el oído espiritual, busca la Biblia, conócelo y conócelo. Quería compartir esto contigo. Es mi historia, es mi historia de crecimiento en el reino. Puede que tu historia sea diferente, puede que el fundamento de tu fe sea diferente, pero lo que Dios anhela es que todos lleguemos al mismo sitio, a vivir de la revelación, a vivir de un Cristo que habita en mí, no un Cristo lejano por allá, no, ay, de que es que Él va a volver algún día, no, no, Cristo ya volvió, es mi fe, yo creo y es mi fundamento el hecho de que Cristo me habita, porque Él dijo, ¿sí? El que me ama guarda mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos Él y yo y habitaremos en Él. O sea, Cristo, el Padre, toda la gloria de Dios me habita. Y si Cristo me habita, ¿como por qué voy a esperar a que se manifieste alrededor mío? Si todo lo que yo necesito ya está en mí, solamente es tiempo para que se manifieste. ¿Quieres ser feliz? La felicidad no está en tu entorno, está en ti. ¿Quieres ser próspero? La prosperidad está en ti, no está en tu entorno. No, no esperes a que las cosas pasen a tu alrededor. Eso es religión. Lo que tú quieres no está a tu alrededor, está en ti. Deja que Cristo te habite. Deja que Cristo venga y se acomode. O sea, ni siquiera hay que buscarlo. ¿Qué dice Revelaciones? He aquí, yo estoy a la puerta y toco, y el que me abre, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. O sea, es que ni siquiera hay que buscarlo, hay que simplemente recibirlo. ¡Recíbelo! Déjate de estupideces de hacer lo que hizo Adán. Ay, Señor, es que tuve miedo. Es que tuve miedo y no quería que tú me vieras desnudo. Así piensa la gente. O sea, no es Adán simplemente, no. Eso es un pensamiento que ha ido de generación en generación. Es que me siento tan avergonzado en Dios. Es que me siento tan culpable. Venga, en serio, a ver, ¿quién te está acusando? Dios no lo hace. Jesucristo dijo, yo he venido a salvarlos, a juzgarlos. ¿Quién te está acusando? ¿Quién te está señalando que tú eres el culpable? ¿Quién? ¿Mm? ¿Tú mismo? ¿Y en fundamento de qué? ¿Y en base a qué te estás juzgando? A ti mismo. ¿En base a qué te estás diciendo yo soy culpable, yo soy una escoria, yo soy lo peor de lo peor? ¿En qué? ¿En fundamento de qué? ¿Quién te está señalando como todo eso? ¿Te digo quién? El infierno. El diablo te está señalando. Y ahora yo te pregunto, si Jesucristo venció en la cruz, si Él es el Rey de Gloria, el vencedor, a Él les fue dado todo el poder, toda la gloria, toda la fuerza, ¿qué autoridad tiene Satanás para venirte a decir que tú eres culpable? ¿Por qué escuchas más al diablo que a Dios? No, y son personas que llegan y a veces dicen, no, es que yo no tengo muy entrenado el oído espiritual. Venga, pero escuchan el miedo, escuchan la culpa, escuchan la vergüenza, escuchan la desesperación, escuchan la depresión. ¿De dónde cree que proviene todo eso? ¿Del ámbito espiritual? A ver, querido, querida, te lo cuento de esta forma. Tú eres 99.9% espiritual y 0.01% carne y hueso. Por eso es que si quieres vivir en justicia, debes tener fe. Porque si tú eres en su mayoría espiritual, la fe es lo que dictamina cómo vives en lo espiritual. Y es la realidad de tu ser. Tú no eres esto. No, es que yo hasta no ver, no creer, pobrecito. Deja gobernar por una minúscula parte de la realidad. Ay, es que lo que yo veo. A ver, ¿en qué se basa uno al decir que lo que uno ve es una minúscula parte de la realidad? Estudiemos un átomo. Si un átomo fuera del tamaño de mi cabeza, el núcleo
el centro del átomo sería más pequeño que un grano de arena. Y los electrones, pues más pequeños aún, girando en torno a ese núcleo. Sí, así de pequeños, más pequeño que un grano de arena, si el átomo fuera del tamaño de mi cabeza. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué es el resto del átomo? O sea, porque el átomo son partículas, ¿sí? Protones, neutrones y electrones girando, ¿cierto? Pregunta, entre el centro del átomo y los electrones que giran alrededor de él, ¿qué hay? Nada. Solo un fluir de, dicen los físicos, energía, aunque los hijos de Dios sabemos que ese fluir es espíritu. Es el espíritu en ti. Y es lo espiritual que tú dejas ingresar a tu ser. ¿Sabes por qué estás deprimido? ¿Sabes por qué estás triste? ¿Sabes por qué te sientes culpable? ¿Por qué te sientes avergonzado? Porque tú quieres. Porque te sientes con el derecho de sentirte amargado, de sentirte enojado, de sentirte con el derecho de que no quieres perdonar a esa persona. Porque tú quieres. Entonces deja de quererlo, entiéndelo, todo está en tus manos. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. El Cordero de Dios fue inmolado. ¡Ya! Y él ha vencido. El león de la tribu de Judá venció y se le ha dado el poder para desatar los sellos y abrir los rollos, los libros. Ve ya, acéptalo. Hazlo tuyo, carne de tu carne, hueso de tu hueso, sangre de tu sangre. Ya, basta. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de entrar a una nueva conciencia. No te apegues al pasado. No te aferres a un futuro. Yo le entregué mis sueños a Dios. Yo tengo sueños. Yo se los entrego a Dios. ¿Por qué? Porque esos sueños en mis manos yo no los sé manejar. Yo me frustro, yo me deprimo, yo me entristezco. ¿Sí? No, es que yo le pongo fecha y lo voy a hacer y en 2 años y para tal fecha yo voy a alcanzar ese sueño. Venga, y si no, eso me pasó a mí. Y si no, Dios me hace preguntas muy francas. ¿Y si no, vas a dejar de creer en mí? Entonces, es ahí cuando yo digo, no, tú sabes cuándo va a ser. No, no se me ha ido el bus, tengo 34 años, no me he casado, estoy así soltero. Ni rastro de quién será. O sea, ahora, Arturo, ¿usted le afana con quién casarse? No. Antes de tener esposa, me interesa ser buen esposo. Y yo sé que el ser un buen esposo se alcanza en Cristo. Así de sencillo. El reino es tan sencillo. Cristo es tan sencillo, pero como una vez un pastor me dijo, el hecho de que sea sencillo no significa que no sea profundo. O sea, es sencillo, pero cuando tú lo entiendes, pone en ti una convicción tan grande que tú dices, carajo, al fin lo entiendo. Y no digas, ah, no, es que perdí mi tiempo, si yo hubiera sabido esto antes. No, 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 no. El ahora es el que importa. No te preocupes por el pasado. No, 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 no has perdido tiempo. No, no te arrepientas de que lo que hiciste, lo que no hiciste. No, 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 no. Importa el ahora. Tú no eres culpable de nada. Podrás ser responsable. Sí, hay decisiones que tomamos en la vida y hay consecuencias que vienen con ello. Y somos responsables por eso. Pero es que el ser responsable te invita a hacer algo al respecto. Y a Dios eso es lo que le importa ver en ti. ¿Tú qué vas a hacer al respecto? ¿Tú qué harás al respecto de esa situación? Sí, ya, cometiste el error. No, no eres culpable. Simplemente eres responsable. Porque tomaste una mala decisión. O tomaste una decisión que te llevó a esas consecuencias. No digamos que es mala o buena. ¿Qué harás al respecto? ¿Renunciarás? ¿Arrojarás la toalla? ¿O dejarás que Dios, que Cristo venga a ti? Y que el Espíritu de Dios te muestre cómo puedes salir de esa situación. Si verdaderamente amas a Dios, recuerda, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso no hay que juzgar como experiencias malas o buenas. Todas las cosas nos ayudan bien. Yo he tomado decisiones, se han tornado en consecuencias que la verdad no quisiera volver a repetir.
y gracias a Dios que no se van a volver a repetir. Pero lo que sí sé es que a pesar de que sentí tristeza, enojo, frustración en aquel entonces, eso me sirvió para crecer. Y eso es lo que a Dios le importa. Hacer conmigo, hacer contigo. De verdad que, mis queridos, el reino es algo muy distinto a lo que la mayoría de la iglesia está enseñando. No es doctrina, no es abstinencia, lo repito, no son doctrinas, no es abstinencia, es gobierno, es poder, es amor. Amar de una forma tan profunda, tan sublime. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Arturo, es que es difícil. Sí, es difícil. Arturo, es que yo no puedo. No, tú no puedes. Por eso necesitas a Cristo en ti. Necesitas que Cristo te habite. No que esté allá, lejano. No, es que Él está allá, sentado en su trono, y yo acá, pobre criatura, miserable, como un pájaro herido que se muere en el suelo. No. Si Cristo te habita en ti, tú eres poderoso. Si Cristo te habita en ti, tú vas a manifestar tu verdadera naturaleza como hijo de Dios. Y vas a ser el Dios en la tierra que nuestro Padre quiere que tú seas. Ha sido un placer.